¿Qué tal? Muy buenos días, estamos aquí en Arranque, martes 12 de septiembre, y esto lo digo con cierto rebombo, porque evidentemente ya ayer lo cité, aunque ayer hablábamos más de una línea política y económica de la ciudad autónoma, pero hoy hablamos de educación. De hecho, hoy vamos en este programa a entrevistar, digamos, una de las ramas sindicales, y mi compañera Farida entrevistará, si todo va bien, al director territorial del MEC. Sí, ha empezado el cole, los chavales han ido ya al cole, hablamos de casi 22.000 alumnos, ahí es nada, la cuarta parte de la población de Merilla. Esto no pasa en otras ciudades. Y tengo a mi siniestra, entiéndase el punto geográfico, a Elvira Sánchez de Satestés. Muy buenos días. Buenos que mire días. por dónde, de forma excepcional, vamos a empezar a hablar más que de lo que vamos a hablar siempre, de algo que estábamos hablando a micrófono cerrado, del coste. El coste, sí. Esto seguro que algunos de ustedes, si nos están viendo, estarán sudando, porque los 200, 300 euros por alumno de un nivel pequeño, académico, no se lo quita nadie, ¿eh? 300, 400 de un nivel superior, Sí. por alumno. Por alumno. Pongamos una media de una familia, 2, 3, no te cuento si son 4, y tenemos el problema que tenemos muchas familias todos los años, que de repente son 1.500 o 1.200 o 2.000 euros, que no siempre se tienen. No siempre se tiene. Y tenemos que tener en cuenta que nuestra ciudad es una ciudad en la que existe una brecha muy importante. Es decir, hay familias que sobradamente pueden hacer cargo a esos costes anualmente y a otras familias que les cuesta mucho trabajo. Y la cuesta de septiembre se encrudece justamente con eso, incrementado también porque ha influido muchísimo también el incremento de los precios, también en los materiales, hablamos de uniformes, en los centros en los que es obligatorio llevarlos y el resto de los materiales escolares. Bueno, vamos a hacer un poco el repaso clásico, no necesariamente negativo, sino normal, de lo que nos encontramos. Primer punto. Y además le voy a hacer una pregunta un poco retórica en el aspecto de que yo sí conozco la respuesta, pero hay muchos televidentes que no la conocen y luego entramos en esa especie de mitos que muchas veces son negativos porque ahora todo el mundo se cree periodista y juez, y profesor, y médico, y todo. A ver, tenemos a 22.000 alumnos. Nada, Vaya tela. Es impresionante, es que es la cuarta parte de la población, es que es increíble. Parte de la población. Es que es increíble. Y 1.600 profesores, si hacemos una media nos salen a 13 alumnos por aula. Y aquí viene la pregunta un poco maliciosa, que yo sé la respuesta, pero quiero que un representante sindical nos lo explique. A pesar de esta teórica maravillosa relación, no es tal. No es y las tal. ratios en Merilla siempre son malas. ¿Por qué? Pues bueno, porque el profesorado, hay parte del profesorado que está realizando otras funciones que son necesarias en un centro educativo, como es la gestión y la organización, son los equipos directivos. Los equipos directivos no tienen la carga horaria que tiene un profesor, bueno, que no realiza esas funciones. Eso ya reduce. Luego también hay profesorado que no está ejerciendo como tal está en activo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el personal que sale de los centros y que es nombrado por parte de la dirección provincial. Luego también estamos, por ejemplo, pues los que nos dedicamos a esta labor que considero súper importante, que es estar velando por los derechos y las condiciones de los trabajadores, en nuestro caso de nuestro gremio. Por lo tanto, no todo el profesorado está ejerciendo directamente esa docencia directa en las aulas y luego aparte, además, no todo el profesorado del sistema educativo tiene que ser tutor, también existe especialistas, es decir, hay especialistas que se dedican principalmente a una labor fundamental que es la inclusión en nuestros centros educativos. Hablamos, por ejemplo, de los orientadores, hablamos de los técnicos de intervención sociocomunitaria, también de los que se dedican a la pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, que no son tutores y por lo tanto no se le asigna una tutoría, lo que hacen intervenciones directas y personales a alumnos con necesidades específicas. Por lo tanto, esa media que se hace no ha lugar. Vamos a ver otro clásico también, si estamos hablando de profesores y alumnos, hablamos también de centros escolares. No está mal, aunque siempre nos faltan. Este año se abre uno nuevo, Sí. además nuevecito, que en su momento, cuando esté potencialmente ya en funcionamiento, con una cierta veteranía de 2-3 años, porque le caben casi 1.000 alumnos. Sí, es un centro de 4 líneas, es un centro importante, un centro que necesitaba nuestra ciudad y estamos, pues lógicamente, contentos de que al final veamos su apertura lo antes posible. Vemos
nos hubiera gustado que ya hubiese estado con los niños y con las niñas de las aulas modulares, que son los niños que van a tener, que va a coger en sus aulas, ¿no? La recepción oficial de la construcción se hizo en agosto, según yo tengo entendido en prensa, había sido esa entrega, ¿no? Esa recepción había sido positiva. Sin embargo, desde la ciudad autónoma parece ser que han encontrado determinadas irregularidades relativas con la seguridad y otros aspectos que imposibilitan que se les dé la licencia de primera ocupación y por lo tanto no permiten que ese traslado se produzca como hubiese sido deseable al principio de curso, y habiendo tenido pues un tiempo para que el equipo directivo, el profesorado del claustro, pues hubiese podido acomodarse, organizarse, porque estamos hablando de que el traslado de un centro no es moco de pavo. Con lo cual, y además me está usted informando porque yo lo desconocía, técnicamente no está abierto todavía. Técnicamente no está abierto todavía. De hecho, no existe todavía una fecha prevista para ese traslado, con lo que ocasiona pues esa dificultad en un curso, dentro del curso escolar. Porque cuando empieza a funcionar, me está dando la idea de que posiblemente no funciona hasta muy entrado este trimestre, me da a mí la sensación. No se va a llenar del todo todavía, serán 300, 400 alumnos. Claro, más o menos, se va a llenar con los alumnos y alumnas que ya están matriculados en ese centro. ¿De las modulares? Claro, porque las aulas modulares se han ido incrementando a lo largo de los años a necesidad del incremento de las líneas por el incremento de la edad de los niños que ya estaban, ¿no? Por lo tanto, tardará unos años en estar al 100% de su capacidad. Por eso, desde SATESTE hacíamos una propuesta, es verdad que puede ser, en algunos podría parecer impopular, pero claro, ante grandes problemas, pues también medidas extraordinarias. Y es que conociendo que todavía existen otros centros cuyas ratios pues son bastante elevadas y dificultan pues, el trabajo de nuestros compañeros y nuestras compañeras, y también dificultan la calidad que le queremos dar a la enseñanza a nuestro alumnado, pues habíamos hecho la propuesta de que estos centros con profesores extras subiesen también, este centro nuevo hubiese albergado en las aulas que estaban todavía sin ocupar, pues unos desdobles de otros centros, por ejemplo, pues para intentar paliar esas elevadísimas ratios. Cosa que pues puede parecer muy impopular, pero ya decimos, son medidas extraordinarias ante problemas importantísimos que redundan principalmente en la calidad de la enseñanza de nuestro alumnado. Rebobino hacia atrás en una situación que ocurrió hace unos meses, se volverá a repetir mayo, junio del año que viene, las oposiciones especiales. Sí. Tanto este año como el que viene. Dentro de 2 años creo que volverá a la normalidad, y también un poco el formato de los exámenes para los profesores de secundaria para allá por el 2025. Este año sería para el cuerpo de maestros y tendría... El que viene, el que entra este en el que estamos, es en el curso 23-24, para junio de 2024 ya están, de hecho ya están publicadas las oposiciones para el cuerpo de maestros, ya se conocen las especialidades. Todavía queda por concretar cuándo se van a producir, todavía no ha salido la convocatoria para presentación de las plazas, de la solicitud, etcétera, etcétera, saldrá más adelante, pero será un sistema, el mismo sistema que hemos conocido el año pasado, dentro de lo que se conoce como pues, ese sistema para la reducción de la temporalidad en la administración. A ver, bienvenida sea esa idea, porque además era ilegal, era quedarse corto, era que había un número porcentual de interinos desmesurado a nivel nacional, pero en Melilla era ya espectacular. Empezaba a verse raro un profesor que no fuera interino, era casi al revés. Bien, pero el problema era que este año y el que viene, más bien es una necesaria, pero una estabilización de puestos, con lo cual no se crean realmente nuevos. Se supone que la Administración tiene que ofertar aquellos puestos que tienen una serie de características muy concretas, y son puestos que han sido que han ejercido, ¿no? Las personas que han estado trabajando en esos puestos han estado durante 3 años o más
haciéndolo de forma temporal, con contratos temporales. Entonces, lo que sí hemos visto, y además se puede constatar de una forma objetiva, que la Administración no ha ofertado todos aquellos puestos que realmente cumplen con esa normativa que marca la norma. Por lo tanto, desde SATESTE hemos criticado que la propia norma que intenta reducir ese exceso de temporalidad en la Administración pública, en concreto en nuestro Ministerio de Educación, pues parte de una base de que no se está cumpliendo la ley que regula ese proceso. Por lo tanto, Europa sigue tirando la oreja a nuestra Administración y forzará a que existan otros sistemas de estabilización más adelante. Sí hizo algo bien el MEC local, director territorial, que de hecho creo que lo adelantó aquí en este programa, no estoy muy seguro, que fue casi in extremis, a última hora, que coincidieran las fechas de los exámenes con Andalucía, para que no aprovecharan una gran cantidad de candidatos, examinarse allí y luego examinarse aquí. Y eso sirvió para mejorar un poco las oportunidades de los locales. Bueno, eso es vamos a decir que costumbre de la Dirección Provincial, hace un esfuerzo la Dirección Provincial y el Ministerio durante estos años, ¿no? Es algo que hacen también el resto de las comunidades colindantes, ¿no? Coincidir para que no haya movimientos. Efectivamente, un poco le llamamos el efecto llamada, ¿no? A los sindicatos le llamamos el efecto llamada, un poco por intentar pues aislar más a los interinos y resto de opositores que quieren presentarse, apuestan por nuestra ciudad para presentarse a las oposiciones. No obstante, a nivel ya profesional, laboral en sí, la oportunidad que da Melilla, ante tanta necesidad de profesores, es que los que hayan suspendido o aprobado sin plaza, que a ver los haylos, conozco una que está muy enfadada por eso, por una décima, sí, claro. Es que posteriormente han encontrado de nuevo o han sido llamados para cubrir plazas porque son tan necesarias. No en todas las especialidades, porque conocemos casos también, pues bueno, que son más dolorosos, ¿no? De personas que han aprobado las oposiciones sin plaza y a lo mejor ese año no trabajan. Entonces, porque claro, estamos hablando de que se trata de un concurso oposición, no solamente hay que aprobar el examen, sino también hay que obtener la máxima nota de una serie de valoraciones, ¿no? Entre las que se encuentra la experiencia como una de las máximas, ¿no? Mérito a valorar. Por lo tanto, nosotros siempre decimos a la gente joven que viene a preguntarnos que se trata de una carrera de fondo y que hay que seguir preparándose para las oposiciones y también intentar pues eso, cultivar esos méritos para conseguir los logros que aprobar las oposiciones y conseguir una plaza. Salto un momento al margen político, porque no me queda otra, porque es que estamos viviendo a nivel nacional, a nivel local, mire por dónde hay una cierta estabilidad ya. Se sabe lo que hay, lo que no hay, y se puede valorar para bien o para mal la gestión local que acaba de comenzar. Pero a nivel nacional, España está patas arriba. Sí. Dentro de unos días se presenta un candidato que todo indica que va a perder, sí. Dentro de un mes se presenta un candidato que parece ser que podría aprobar, miren, voy a usar el término, sí. para evitar unas elecciones allá por diciembre o enero, sí. Si ocurre. Pero todo esto ya, por ejemplo, ha traído una consecuencia. Hablaba ayer con la antigua consejera de Hacienda que los presupuestos del año que viene, los generales, van a ser prorrogados, porque ya no hay tiempo para hacer unos nuevos. No hace falta, ¿Hasta no qué da tiempo? No da tiempo. Van a ser prorrogados, luego habrá toques o retoques, pero son prorrogados. ¿Hasta qué punto eso afecta, vamos a hablar de Melilla, en el tema de los presupuestos? Porque claro, va a ser la misma cantidad para las mismas cosas e incluso se podría perder algo. Pues claro que afecta, porque de hecho hemos hecho antes mención, los centros educativos tienen que hacer, bueno, de los que salen ¿no? La dotación de los recursos económicos que necesitan para su gestión diaria, pues han visto incrementados sus costes, los costes normales, por ejemplo, de suministro, electricidad, etcétera, etcétera, pues igual que lo hemos visto en el resto de los mortales, en nuestras casas, ¿no? Por ejemplo, la luz ha subido muchísimo, hay costes que se han incrementado, por lo tanto, si contamos con el mismo presupuesto para los mismos servicios que deben ofertar y que tienen obligación de los centros, pues se van a ver un poco, pues bueno, en ese sentido tendrán que hacer encaje de bolillo, ¿no? A lo que están acostumbrados también los equipos directivos. Por otra parte, sabemos también que hay una buena parte de fondos que vienen de Europa, que no sabemos en qué medida se van a verse comprometidos y que se destinan también a la educación. Así que estaremos atentos a ver cómo va la cosa. Le pregunté al señor Berbel, que insisto, va a ser entrevistado en el programa Levante por la amiga Farida en unos minutos, hace un par de meses sobre algo muy curioso.
Por una vez hay cierta coincidencia por parte de todo el mundo del número de centros escolares que nos necesitaríamos todavía para Melilla. Sí. Se habla que un mínimo de 2 y estabilizaríamos ya esa falta de aulas. Se habla también de la ampliación, literalmente hablando, del hipódromo, por ejemplo. No sabemos muy bien qué va a pasar ahora con el cambio de gobierno con respecto al otra, hipódromo. claro. No lo sabemos. Es que no lo sabemos. No lo sabemos. Pero, sería bueno que... Pues se lo voy a hacer la facilidad para que se lo pregunte, o le preguntaré en su momento al consejero de Educación, que por cierto ha estado pidiendo, casi a grito pelado en el sentido positivo de la palabra, que cuando los alumnos de las modulares se trasladen, las modulares pasen a la ciudad autónoma. Es algo que creemos que es una medida equivocada, ¿no? Porque decimos que, bueno, efectivamente hemos visto cierta forma reducida la ratio en infantil, y lo hemos hablado en otras muchas ocasiones, sin embargo vemos como en primaria y en secundaria y en bachillerato las clases siguen estando abarrotadas. Por lo tanto, contar que Melilla cuente con espacios educativos todavía más, es fundamental y sería, yo creo, que una medida errónea que adopte la ciudad autónoma. Pongo sobre la mesa un análisis que me pareció correcto por parte del señor Belbel, que yo un poco forcé la situación, y es el siguiente: era un juego futurista, un juego de especulaciones. Cuando se hace un centro o se pide un centro se tarda mucho. Primero hay que iniciarlo, presupuestarlo, coger el terreno, construirlo. Si todo va bien, por lo menos tarda una legislatura, como mínimo, sí. A veces 2. Vale, entonces le pregunté al señor Belbel, ¿estamos de acuerdo en que un par de centros más? Estamos de acuerdo, pero entonces solté la pregunta que acaba de poner usted en la mesa, que a pesar de los 22.000 alumnos, Melilla está reduciendo muy poco a poco, o se ve que va a reducir, quizás en un momento no tan poco a poco, el número de alumnos. En infantil, muy poco a poco. Pero nosotros que estamos todos los días en los centros educativos, te podemos constatar que esa reducción se ha producido en algunos centros y solamente en la etapa de infantil. Sí, solo en infantil. Secundaria sigue... De hecho, si secundaria... Primaria y secundaria, primaria en algunos centros y secundaria en la mayoría de todos los centros de secundaria y bachillerato están muy por encima de la media nacional y en algunos casos disparado. Por encima de lo que marca la normativa, que es lo que se supone debería regir. De hecho, me han comentado que si secundaria se ha reducido en algunos momentos ha sido porque el alumnado se ha trasladado a formación profesional, que está ganando adeptos. Sí, sí, hemos visto incrementado en estos últimos años, pues bueno, que muchos jóvenes y no tan jóvenes se decantan por la formación profesional como una alternativa buenísima pues para conseguir un trabajo, para incorporarse rápidamente al mundo al mercado laboral, pero también hacemos una crítica al respecto. Hemos visto también cómo la Dirección Provincial y el Ministerio ha incrementado, ha elevado el número de unidades de formación profesional en nuestra ciudad, algo que desde SATESTE llevamos reclamando desde siempre, pero también podemos constatar cómo cada año la lista de gente que quería optar por un determinado ciclo se queda en la calle porque no hay suficiente. Es decir, independientemente del incremento que se ha producido, no es suficiente para cubrir toda la demanda que tiene Melilla. Es una ciudad con un paro juvenil elevadísimo, por encima de la media nacional, y por lo tanto pensamos que esta alternativa educacional es buenísima para chavales que a lo mejor no han tenido tanto éxito en el resto de su etapa educativa y aquí encuentran una forma de formarse para su futuro. Es que he leído artículos a nivel nacional, no local, donde ya hay alumnos que dicen que han tenido posibilidad académica y económica para estudiar una carrera, pero que no, que han elegido la formación profesional porque veían y encontraron salida laboral mucho más rápido que la famosa carrera y el concepto de titulitis que tenemos todos un poco en la cabeza. Efectivamente, de hecho las empresas están demandando este tipo de técnicos superiores, técnicos medios, pues para cubrir puestos fundamentales. En Melilla es una realidad. ¿Qué dificultad tenemos a la hora de encontrar fontaneros, electricistas, albañiles, profesionales o de otras ramas como puede ser de restauración, hostelería, etcétera, etcétera? De hecho, vosotros sois uno de los centros que acogéis alumnos en práctica de un ciclo formativo del Reina de Imagen y Sonido. Es decir, es importantísimo contar con estos técnicos y no solamente lo dicen, ¿no?, las estadísticas, sino desde Europa se está demandando que se dé formación media
a estos técnicos, porque es necesario cubrir estos puestos de trabajo. Vuelvo al señor Berbel ya aquí al comentario y ya le explico el porqué. En principio a los televidentes les explico un poco la situación. Desde que empezó el COVID el año 20, Melilla ha perdido unos 1000 habitantes por año. No sabemos todavía, no ha acabado este año, si este año va a ser igual. Al parecer vamos a seguir perdiendo población, pero un poquito menos. 1000 por 3 años son 3000, ¿vale? Habitantes que no son pocos. Entonces, el señor Berbel me comentaba que sí, que se ha podido perder en estos 3 años casi cerca de unos 800, 900 alumnos, casi todos pequeños. Se ha empezado a notar muy poco porque aquí siempre ha habido un exceso de... Pero él me hacía un comentario, y atención, sus palabras no representaban ni al gobierno ni al mismo, era un comentario casi de análisis de alguien ya bastante curtido en esto de la enseñanza. Era casi un miedo que él veía, que de aquí a 5, 8, 9 años Melilla sí empezara a reducirse, no espectacularmente, pero reducirse, y el gobierno que esté, no importa su ideología, diga, si vamos a reducir población y seguimos reduciendo, ¿para qué vamos a hacer más centros escolares? Por eso comentaba, yo ponía por delante en mi pregunta exposición el hecho de que cuando se hace un centro no se hace en 4 meses, de 4, 5, 6 años. Claro, si el gobierno que llegue ahora diga, ¿para qué vamos a hacer un centro si dentro de 6 años tendrán ustedes menos alumnos? Sí, puede ser, de hecho, asustaba. De hecho, estamos viendo cómo otras comunidades que sufren pues una despoblación en determinadas localidades, a lo mejor medianas y pequeñas, cómo se están reduciendo las unidades en el sistema educativo público. Y eso es un peligro para la educación a nivel nacional y sobre todo para la educación pública. Aparte de que se está dando este hecho, por otro lado, estamos constatando cómo se les está dando una gran importancia, una gran posibilidad a la educación privada, a través de distintos medios, ¿no? Incluso institucionales y legales. Esas dos aristas, ¿no? de este escenario pues nos preocupan de Desatestés, por supuesto, porque abogamos por la escuela pública, por la educación pública, y además nuestro proyecto de calidad de escuela pública va a largo plazo, algo que exigimos a nuestros gobernantes, es decir, la visión del problema educativo en nuestro país y en concreto en nuestra ciudad tiene que ser una visión de medio a largo plazo. Estamos acostumbrados a que tras un cambio de gobierno pues hay siempre un revuelo en nuestro sistema educativo a través de nuevas formas, de nuevas leyes educativas, y planes de futuro se ven truncados, buenos, malos, regulares, se ven truncados por el siguiente gobierno que venga de turno. Por lo tanto, yo creo que la ciudadanía está exigiendo que exista un verdadero acuerdo, llámenlo pacto de Estado, por la educación, una visión de la educación pública más a largo plazo. No le cuento el tema, no voy a entrar ahora en eso. Si hubiera un cambio de gobierno, que los militantes o votantes del PP no se enfaden conmigo, solamente es un análisis. Y lo primero que haría sería cambiar el sistema, la ley de educación. Otra vez. De hecho, el gobierno actual ha paralizado el calendario de aplicación de ciertas medidas, como puede ser pues la modificación de la prueba de la EBAU, que es nuestra antigua selectividad, pues bueno, a tenor de los posibles cambios. Le han atrasado 1 o 2 años, ¿no? La han paralizado. Han paralizado lo que es ese calendario de aplicación de esas modificaciones que iban a ser paulatinas, a vista de un posible cambio del gobierno que motivase lo que ya estamos acostumbrados, un nuevo cambio en la ley educativa. Entonces, yo creo que la ciudadanía, ya no solamente el profesorado, sino la ciudadanía en general, lo que está pidiendo es una estabilidad y unas políticas educativas más a largo plazo, pues para eso, para poder conseguir logros más importantes. A ver, yo no estoy en contra, y es una opinión personal, de la educación privada o de la sanidad privada, pero como oferta. Es que creo que se ha creado una especie de entelequia de es lo mejor de. Entonces, mi hijo va a la privada porque es mejor, mi hijo va a la sanidad, si la puedo pagar, privada, porque es mejor. Entonces, eso empieza a crear una especie de leyenda casi urbana o estructural administrativa, por la cual los gobiernos dicen, y gobiernos de todos los colores, cuidado con esto, dice, ¿para qué voy a invertir más en lo público si lo privado le está ganando, o lo privado parece que le está ganando psicológicamente a la partida? Y eso es una trampa que siempre el Estado puede hacer para recortar, porque el Estado, como toda administración, creo intenta que recortar. Tiene que ver más con intereses... Negocio.
Sí, efectivamente, tiene que ver con eso, porque es un nicho de mercado en el que se constata que tiene bastante tirón. También esto perjudica a que las brechas, distintas brechas que existan en nuestra sociedad, se vayan haciendo cada vez más grandes. Desde SATESTE apostamos siempre por la escuela pública. La escuela pública es la única que puede otorgar a todos los ciudadanos la equidad que requieran. Es justo darle aquello que le hace falta. No es igualdad, se busca la equidad. Y por lo tanto, las políticas de educación pública tienen que ser primordiales. Y además, lo comentábamos, son 22 alumnos que representan, ¿cuánto decía aquí en Melilla? 22.000. Que representan 22.000 alumnos, que representan una tercera parte de la población de nuestra ciudad. Por lo tanto, una ciudad marcada, por lo que hemos dicho, por unas grandes brechas, con una brecha socioeconómica la más elevada de toda España, con un paro juvenil pues, elevadísimo, uno de los más elevados también de toda España, y por lo tanto aquí en nuestra ciudad hay que apostar por la escuela pública, y las políticas de nuestros gobiernos tienen que ir encaminadas a apoyar e invertir en la escuela pública. Es la única que puede otorgar la verdadera equidad que necesita una sociedad. Vamos a ir acabando un poco con la teoría, que a veces también es bonita y a veces está poética. Entrevisté, no sé si sabe, a José Luis López Belmonte la semana pasada, Sí. y fue una entrevista que quería hacer antes de que comenzara el curso, hace tiempo, como amigo, para hablar un poco de los últimos 30 años, que ya es hablar. Estamos de acuerdo los dos sobre que hubo momentos más duros en los años 90, muy complicados, sí, duros, y que estamos viendo ahora un momento, obviamente no dulce, pero quizás un poco más estructurado, que vamos mejor. Pero Melilla y Ceuta, que deberían ser, y aquí viene la clásica, es otra clásica, las niñas bonitas, porque los 90 no son los de ahora, las autonomías ya tienen todos sus controles, menos Melilla y Ceuta, y no son las niñas bonitas. Y no importa quién gobierne, da igual quién esté en Madrid. Sí. Da igual, es un clásico. Es la sensación que tiene el profesorado en nuestra ciudad, que dependemos directamente del Ministerio de Educación, somos su personal, somos uno más de los funcionarios que trabajamos directamente para el Ministerio de Educación, y sin embargo nos sentimos muy lejos de Madrid. No, le cuento en sanidad cómo está el tema. Efectivamente, nos sentimos muy lejos de Madrid. Las relaciones directas del Ministerio con el profesorado de Melilla a través de sus representantes, de nosotros, deja mucho que desear, y es algo que reclamamos y exigimos que necesita un cambio. Esperemos que los cambios, lo poco que hemos conseguido este año, que algo que hemos conseguido, como por ejemplo en negociaciones directas con el secretario de Estado de Educación, que la reducción de las ratios de infantil sean una realidad. Esperemos que para el curso que viene, independientemente de los cambios, esta tónica sea generalizada en el resto de la etapa educativa, y también en materia de las condiciones del profesorado. Llevamos muchos años reclamando una mejora del profesorado que no se están consiguiendo, y eso tiene que ver con esa poca gana, o no sé si se llama poca empatía o desinterés con el profesorado, con el personal de la administración que trabajamos directamente para el Ministerio de Educación. Esa tónica tenemos que intentar cambiarla, porque hay cosas que tenemos que conseguir y que no hemos conseguido, como por ejemplo equiparar nuestros salarios al resto que no lo está. Es otro clásico que Efectivamente, que no lo está. Hace en prensa, otros compañeros de otros sindicatos pues nos daban la información de que todos los funcionarios se va a ver incrementado el salario este año que viene un 0,5% por el IPC y demás. Pero esas subidas salariales no están en ningún momento compensando toda la pérdida del poder adquisitivo que ha sufrido el profesor en todo el funcionariado, y en concreto los docentes de nuestra ciudad, los docentes de la escuela pública. Y por lo tanto son aspectos fundamentales que exigimos que el Ministerio negocie con nosotros. Elvira Sánchez de SATESTE, ha sido un placer tenerla en esta entrevista un poco así como teórica, porque acaba de comenzar el curso, hay mucho que hablar todavía, y claro, no se puede pedir, bueno, sí se puede, pero es difícil pedir lo mismo a la administración local, me refiero al MEC, cosas cuando todavía no sabe quién va a dirigir a este país, porque incluso si dirige la misma ideología, en este caso el Partido Socialista, posiblemente puedan cambiar al ministro de Educación, secretario de Estado de Educación, quizás al propio director territorial, y estamos claros en un tris de
¿Qué vamos a hablar con el señor Berbel si él nos va a decir con cierta razón? Es que tenemos que Que esperar. está en una situación, lógicamente, pero a la ciudad autónoma, que sí hace una gestión directa muy importante en los colegios y además, bueno, con un presupuesto también muy importante, pues, hombre, ¿qué le vamos a pedir? Pues que siga cuidando los centros educativos, que son centros educativos muy antiguos, José María, muy antiguos, que necesitan una verdadera climatización de todas sus aulas, no de algunas solas, y que, por ejemplo, en el caso del Encarna-León, pues que pues con la máxima prontitud se le pueda dar ese permiso, ¿no? Esa autorización para que puedan, pues bueno, el colegio trasladarse lo antes posible. Pues ya me ha puesto las preguntas para el señor Bonamesón. Esa, el hipódromo y las aulas modulares, si sí, si no, si es adecuado o no, porque además las requerían, el hombre lo explicó, ¿no? El consejero lo explicó, el por qué, tenía hasta su razón, pero hay mucho pero que poner ahí todavía. Bueno, seguiremos viendo en este curso que ha comenzado. Más o menos. Sí. Sí, un poco raro, sí. Bueno, nosotros les dejamos con Viento de Levante, con Farida, donde entrevistan a muchas personas, pero miren por dónde va a entrevistar al señor Berbel, con lo cual hoy tenemos una mañana, obviamente, del tema de educación, un tema que vamos a continuar durante estas primeras semanas. Luego le dejaremos un cierto descanso, hablaremos más de política y de economía, y allá, cuando vaya acabando este trimestre, haremos otra vez un análisis de este trimestre, a ver si ya tenemos gobierno, del color que sea. Venga, nos vemos mañana para hablar de otros temas mayores de esta ciudad, la justicia.